Algo no cuadra con lo que está sucediendo en Venezuela y es que, a pesar de que es cierto que el régimen del dictador Nicolás Maduro pasa por uno de los peores momentos, si no por el peor de toda su historia, tanto dentro del país como fuera de él, lo cierto es que acaba de asumir el poder y nada parece indicar, aunque esto sea un golpe de realidad para muchos, que nada vaya a cambiar y que va a seguir siendo el dictador de Venezuela por bastantes años más. Y yo entiendo que este es un tema muy delicado, sobre todo para la gente de Venezuela, porque criticar a los líderes que están intentando dar la batalla contra Nicolás Maduro es criticar de alguna forma la única esperanza que tiene a día de hoy el pueblo venezolano para ser libre, si no ahora, en algún punto del futuro. Pero lo cierto es que se tienen que hacer algunas críticas de cosas que no se entienden, tanto de Edmundo González como de María Corina Machado, haciendo diferencias entre ambos. Empecemos primero con Edmundo González, y es que mi primera crítica para él es que huyese de Venezuela, y sí, muchos dirán que claro que huyó, claro que salió corriendo del país porque su vida estaba en peligro. Y puede que tengáis toda la razón del mundo, pero cuando Edmundo González asumió el papel, asumió la responsabilidad de sustituir a María Corina Machado y ser la cara visible de la oposición venezolana, yo creo que ya lo debería haber hecho, sabiendo el riesgo que estaba asumiendo en ese momento. Y no, obviamente, esto no significa que yo, en su situación, me hubiese quedado en Venezuela, poniendo a riesgo mi vida. Y cualquiera que os diga lo contrario, detrás de una pantalla, sentado en su casa, pues seguramente os estará mintiendo. Pero me refiero a noticias como esta. Los 24 asesinados por las fuerzas de Maduro, todos a balazos y uno a golpes. Es decir, el pueblo venezolano ya se está arriesgando su vida cada día durante años contra la dictadura. Hay cientos de venezolanos, muy jóvenes algunos de ellos, que han perdido la vida luchando contra esa dictadura. Entonces parece obvio que entre todos los venezolanos que se oponen al régimen sí que había, y no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, cientos de ellos dispuestos a arriesgar su vida y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Por eso creo que poner de líder a una persona que no está dispuesta a arriesgar su vida es un error y algo que daña la lucha, porque ¿cómo narices van a pedirles los líderes de la oposición venezolana al pueblo venezolano que salga a las calles y arriesgue su vida a sufrir un balazo, una paliza o a que le metan en la cárcel cuando ellos salen del país a las primeras de cambio? Es una actitud obviamente hipócrita y que daña la lucha contra el dictador Maduro. Mi segunda crítica, Edmundo González, va en la línea de abandonar Venezuela y es la forma en la que lo hizo. Y es que lo hizo ayudado por el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, un conocido colaborador del régimen de Maduro. ¿Y qué rol jugó en este proceso de 48 horas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero? Entiendo que él era el artífice de promover ese encuentro. ¿Y qué rol? Este era Edmundo González admitiendo que Zapatero era quien había negociado su salida de Venezuela. Y aquí María Corina Machado está contando cómo se enteró de todo esto. Y desde luego que esos días yo estaba en contacto con Edmundo. Me informó de su decisión pocas horas antes. Yo en principio le dije que esa era una operación del régimen. María Corina Machado admite aquí que ella no estaba al tanto de lo que estaba tramando Edmundo González de abandonar el país, que cuando se lo contó unas pocas horas antes de que se volviese efectivo, ella le dijo que era una operación del régimen, lo que parece bastante obvio, y además si está José Luis Rodríguez Zapatero de por medio, y está demostrando aquí con estas palabras que ella no estaba de acuerdo. Cuando entendí todas las implicaciones y lo que le habían hecho, bueno, me escandalicé. Yo no podía creer que eso estuviera pasando con esas personas involucradas. Y bueno, y entendí rápidamente que lo mejor era que él pudiera estar a salvo. Llegados a este punto, yo aquí me pregunto, ¿María Corina Machado está diciendo la verdad o está intentando salvar la cara
de los líderes de la oposición para intentar no dividir al movimiento. Es decir, ella aceptó realmente que lo mejor era que Edmundo abandonase Venezuela, o seguía pensando lo contrario, que los líderes deberían quedarse en Venezuela hasta las últimas consecuencias, como de hecho hizo ella, en lugar de abandonar el país. Pero bueno, tuvo que aceptar que Edmundo se iba, que Edmundo se marchaba, y intentar salvar la cara de esta forma. Porque si Edmundo González estaba en peligro, más en peligro estaría ella, que es la verdadera líder de la oposición en Venezuela. En cualquier caso, la salida de Edmundo González tiene consecuencias, y es la lavada de cara, el blanqueamiento de un personaje tan siniestro como José Luis Rodríguez Zapatero, y por extensión, si se blanquea la imagen de Zapatero, y este tiene buenas conexiones con la dictadura venezolana, se está también blanqueando la imagen de la dictadura. Y eso consolidó un vínculo con ese país al que he procurado ayudar, y a muchos venezolanos y venezolanas. El señor González Urrutia ha expresado estos días, y por tanto pues ya me siento con una posibilidad de decir alguna cosa, que participé en una tarea de facilitación para su venida a España. Y debo decir que cuando alguien facilita, cuando alguien media, debe ser extraordinariamente respetuoso. Es un derecho y un deber de mantener discreción y lealtad a las personas que han permitido, querido, que facilites en alguna tarea. En fin, en mi larga experiencia política ya de conflictos, sé muy bien que eso es lo que hacen los facilitadores y mediadores. Ser discretos, mantener o intentar mantener la confianza de la mayoría. En definitiva, aquí Zapatero estaba poniendo en la misma altura a Edmundo González y a Nicolás Maduro, que él había negociado con ambos una salida pacífica del país para intentar resolver el conflicto. Todo esto, obviamente, está dañando la lucha del pueblo venezolano contra el dictador. Y pasamos ahora a María Corina Machado, que es un perfil muy diferente. En primer lugar, lo que hay que alabar de María Corina Machado es lo que logró el día de las elecciones. Al recopilar las actas, lo que hizo fue demostrar al mundo de forma inequívoca que lo que había en dictadura ya no se podía seguir tapando y llamando democracia, sino que era una dictadura con todas las palabras. Y esto tiene importancia porque muchos ya sabíamos que Venezuela era una dictadura, pero había algunos, sobre todo aquellos líderes más cercanos ideológicamente a Nicolás Maduro, que todavía se empeñaban en taparse los ojos, en ponerse una venda y en seguir diciendo que, bueno, Venezuela quizás no era la democracia perfecta, pero que sin duda no era una dictadura. Y como veremos, esto tiene consecuencias importantes. Así que lo que logró María Corina en estas elecciones es algo tremendamente histórico, de suma importancia, y eso hay que alabárselo. En segundo lugar, que haya sido una líder de la oposición que se ha quedado todo el momento en el país arriesgando, como digo, su vida y la de sus familiares, tiene también todo el mérito del mundo, porque ahí sí tienes toda la legitimidad que quieras y necesites para pedirle al pueblo venezolano que salga a las calles a apoyarte, porque tú estás sufriendo el mismo riesgo y el mismo peligro que todos ellos. Ahora llegamos al punto en el que algo no me cuadra de lo que está sucediendo en Venezuela, y es que estamos en un punto histórico perfecto, como no se había dado nunca antes en la historia, para que se pida la intervención militar extranjera en Venezuela para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Pero claro, esa intervención militar extranjera en el país venezolano solo puede pedirla, solo está legitimada para pedirla los líderes de la oposición, Edmundo González y María Corina Machado, que son los representantes legítimos del pueblo venezolano, que son los únicos que tienen derecho para decidir qué se hace y qué no se hace dentro de su país. De hecho, María Corina Machado lo tiene todavía más fácil para pedir esta intervención militar internacional dentro de Venezuela, pues no sería ni siquiera ella la primera en hablar de esto. El expresidente Álvaro Uribe ya la ha pedido, así como otros dirigentes, y vamos a ver que la comunidad internacional
está más lejos que nunca de la dictadura de Nicolás Maduro, gracias en parte a la jugada, a la estrategia magnífica de María Corina Machado el día de las elecciones con las actas. Aquí tenemos, por ejemplo, a Gabriel Boric, un personaje de extrema izquierda que habla así de Nicolás Maduro. Yo soy una persona de izquierda y desde la izquierda política les digo, el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura y tenemos que hacer todos los esfuerzos internacionales para que se restablezca la ley, la democracia, todos los esfuerzos para que el pueblo de Venezuela tenga el derecho a decidir su propio destino. Es la postura del gobierno de Chile que hemos defendido desde un principio y en la que nos mantendremos. Así que hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. El problema es que no se puede hacer ninguna presión internacional para acabar con la dictadura de Nicolás Maduro más allá de la presión de las armas. O hay una intervención militar o no hay solución para Venezuela, y cualquier líder que te quiera contar otra milonga, sea venezolano, chileno o español, te está mintiendo. Venezuela solo se salvará con las armas, pero es que está en el mejor momento para esa intervención militar. Mirad, vamos con uno de los personajes más oscuros de extrema izquierda de toda Latinoamérica, Lula da Silva, de Brasil. Bueno, hasta este personaje siniestro de ultra extrema izquierda ha dicho que está con gran preocupación sobre los derechos humanos en Venezuela y de hecho él mismo no ha acudido a la toma de poder del dictador venezolano. Sí que es cierto que está jugando, porque es tan siniestro que ni siquiera ha aceptado la realidad de forma tajante como Boric, pero él ha enviado a un representante a Venezuela. Pero lo más importante es que Lula no ha asistido, que está con preocupación por los derechos humanos de Venezuela y le sigue exigiendo al régimen dictatorial de Nicolás Maduro que muestre las actas. Así que por un lado estamos viendo que dentro de la comunidad internacional, incluso aquellos que eran más cercanos ideológicamente a Nicolás Maduro, le están dejando de lado y están apartándose de él, cuando no criticándole y tachándole dictador directamente. Bueno, pero es que hay más. Quien está empezando a amenazar con guerra ha sido Nicolás Maduro. Escuchad. Así como en el norte tienen una agenda de colonización, nosotros tenemos una agenda de liberación. Y la agenda nos la escribió Simón Bolívar. Está pendiente la libertad de Puerto Rico y la lograremos, Brennan, con las tropas de Brasil. Y Abreu de Lima irá al frente. Batallón Abreu de Lima para liberar Puerto Rico. ¿Qué te parece? Así como en el norte tienen una agenda... Con las tropas brasileñas, dice Maduro. Claro que sí, por eso Lula no ha ido a tu toma de poder como dictador y está exigiéndote que publiques las actas. Claro que sí. Pero como vemos, Maduro está ya amenazando a los Estados Unidos. Pero hay más. Donald Trump tiene todo el discurso, o sea, tiene todo el contexto para hacer un discurso fácil de por qué la dictadura venezolana está suponiendo un riesgo de seguridad nacional para Estados Unidos, lo que justificaría la intervención en el país llegado el momento. El presidente Donald Trump le salvó la vida a María Corina con ese tuit que envió en el momento en que la estaban arrestando. María Corina es la mujer más valiente que hay en el hemisferio, eso lo sabemos, y también ella está altamente agradecida al presidente por haber hecho ese gesto que le salvó la vida. Maduro le teme a María Corina, sin duda alguna, pero le teme todavía más al presidente Trump, porque sabe que Trump está realineando los poderes en el hemisferio para traerlos nuevamente a los Estados Unidos. El problema de Venezuela es que Venezuela no es un país que está en la América Latina, no. Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de este país, porque Venezuela está detrás de la gran crisis migratoria que está en la frontera sur y está detrás de las gangas del Tren de Aragua. Maduro es el que le paga y organiza el Tren de Aragua, que ya tiene presencia en todas las ciudades de los Estados Unidos. Así que sabemos que Venezuela es importantísimo para este país por la seguridad nacional y por el hecho que María Corina le está ayudando a los venezolanos a encontrar un camino de paz y de armonía y de democracia. Por eso, gracias al presidente Trump y gracias a María Corina por estar ahí y estar verdaderamente dando las caras por todos los venezolanos.
Es decir, que estamos viendo que los países vecinos, aliados tradicionales de Nicolás Maduro, le han dado la espalda e incluso se han enfrentado frontalmente contra él. Estamos viendo que Estados Unidos tiene la situación perfecta con la llegada de Trump y las amenazas, además de Nicolás Maduro, para liderar esta intervención militar. Pero es que además tenemos otro factor más, que es el país que podía defender mejor a Venezuela de una intervención militar internacional. Ahora mismo, en estos momentos, con lo que ha pasado en Siria, se ha visto que Rusia no podría frenar, no podría parar esta intervención militar, porque está demasiado ocupado con lo que está sucediendo en Ucrania. Por lo tanto, se ha juntado una situación perfecta, única en la historia, para que María Corina Machado y Edmundo González exijan una intervención militar para liberar a Venezuela. Porque por un lado se ha visto que de ninguna forma democrática, ni pacífica, ni con marchas, ni todo lo que quieras, que no sea por las armas, se va a liberar el país. Y por otro lado se ha quedado la situación perfecta para hacer esa intervención militar, que por otro lado no sería tampoco demasiado grande, porque el régimen de Nicolás Maduro ya está muy debilitado. Cuando miles de soldados y algunos altos cargos del régimen venezolano empezasen a ver que se van a tener que enfrentar contra una coalición internacional liderada por el ejército de Estados Unidos, quizás esa intervención militar ni tendría que llegar a entrar en suelo venezolano, pues la simple amenaza de que van a entrar con toda la potencia de su ejército sería más que suficiente para empezar a ver traiciones dentro de la dictadura venezolana y que entregasen de forma voluntaria a Nicolás Maduro. Si queremos tener esperanza, a mí la única mínima esperanza que me queda con respecto a Venezuela es que María Corina Machado y Edmundo González no hayan pedido todavía esta intervención militar a Donald Trump y a la comunidad internacional, es que estén esperando a que Donald Trump asuma el poder dentro de 7 días para hacer esa petición, porque de nada serviría realmente hacerlo ahora que Donald Trump todavía no tiene el poder. En todo caso, esto le daría más tiempo al régimen de Maduro para prepararse. Así que si alguien quiere tener esperanza, que lo tenga en ese sentido. Ahora, si Donald Trump asume el poder, asume el mando de Estados Unidos y esa petición continúa sin llegar, pues bueno, digamos que por lo menos yo no veo ningún futuro posible para liberar Venezuela. Y al menos desde mi punto de vista, llegados a ese momento en el que tienes la situación perfecta para pedir una intervención militar y tus líderes que se oponen a Maduro no lo hacen, ¿cómo narices vas a seguir exigiéndole a los buenos venezolanos que sigan saliendo a las calles a morir por nada frente al régimen de Maduro? No tendría ningún sentido. Por lo tanto, es cierto que han logrado llevar al régimen de Maduro a su peor momento histórico, pero si Maduro atraviesa este momento y sigue manteniendo el poder, lo cierto es que podríamos tener, bueno, dictadura venezolana por los siglos de los siglos, algo al estilo de Cuba. Y por supuesto, esta petición quizás es cierto que debería hacerla Edmundo González desde fuera de Venezuela, que no María Corina Machado desde dentro. ¿Por qué? Primero porque él al final es quien se presentó legalmente a las elecciones en Venezuela y quien ha tenido la legitimidad de representar al pueblo venezolano. Y segundo porque si María Corina Machado sí que lo pide desde dentro de Venezuela, sería su sentencia de muerte inmediata, porque obviamente Maduro la acusaría de ser una traidora y la ejecutaría inmediatamente. Pero como digo, habrá que esperar. Si Donald Trump toma el poder y esta petición no llega, algo no tendrá sentido de lo que está sucediendo en Venezuela. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete para apoyar este proyecto y nos vemos en el próximo.